Bien, vamos hoy a compartir un tema que hemos titulado El sentido de la visión, desde un enfoque de la medicina integradora. Esto que vamos a hacer es una presentación de una conferencia más amplia que a su vez forma parte de un curso que llamamos de medicina integradora. Vamos a empezar por hablar del sentido de la vista. El ojo es el órgano de la visión, así normalmente se denomina. La función del ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro. Y al final es el cerebro el que interpreta esas imágenes que llegan a nosotros a través del sentido del ojo. Antes de seguir hablando de los ojos, es importante recordar la importancia de la luz. Nosotros percibimos los objetos a través de la luz que emiten esos objetos y que nuestros sentidos, en este caso el sentido de la vista, es capaz de percibir. El estudio de la luz ha sido un elemento, un objeto fascinante de investigación desde tiempos muy antiguos, desde Roger Bacon en el siglo XIII, después Newton, Goethe, Turner, Maxwell, con el desarrollo del concepto de ondas, Max Planck, con el desarrollo del concepto de las partículas, hasta hoy, nuestra época, el siglo XX, Einstein, e incluso hoy día, en el siglo XXI, el estudio de la luz es un elemento de máxima importancia. Tanto porque tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Gracias al estudio de la luz, conocemos la velocidad de los objetos, la velocidad de las estrellas, las distancias, la composición química que pueden tener las estrellas. Eso desde el punto de vista de la astronomía, de la astrofísica, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la medicina. El estudio de la luz es un elemento imprescindible. En el mundo del arte, de la pintura, por supuesto, se ha investigado y se ha aplicado el conocimiento de la luz. Un conocimiento de la luz que empezó pues, por poner una vela y que esa luz entrara en una cámara oscura, a través del prisma de Newton, en el que permitió descomponer esa luz blanca en una gama de colores y que ha permitido ir comprobando que esa luz que recibimos forma parte de un espectro de radiaciones que no es el único, existe un espectro muy amplio de radiaciones infrarrojas, ultravioletas, rayos X, rayos gammas, que nuestro sentido de la vista no percibe, que pueden ser percibidos de otra forma, o con la utilización de instrumentos, de aparatos. También sabemos que determinados animales son capaces de percibir determinados rangos de radiaciones, ¿eh? Las palomas, los delfines, las ballenas, distintos animales son capaces de percibir cada uno de distintos tipos de radiaciones. Y eso creo que es un tema de reflexión filosófica también, en el sentido de que podemos entender que lo que percibimos o de lo que somos conscientes normalmente los humanos no es todo lo que existe. Por tanto, el concepto de la verdad o de la percepción de la realidad o de la verdad es un concepto relativo, subjetivo, puesto que percibimos una parte muy pequeña de esa realidad que existe a nuestro alrededor y, por tanto, debemos tener una visión mucho más amplia para entender que existen otras cosas que pueden ser percibidas de otra forma y que bueno, pues eso nos configura de alguna forma. El ser humano en esa búsqueda de ampliar su capacidad de percepción ha ido inventando toda una serie de instrumentos, desde los microscopios, los catalejos, los telescopios, que nos han permitido ir abriéndonos a ese mundo pequeño, pero infinitamente pequeño,
gracias al microscopio, pero también gracias a los telescopios y a otros aparatos, nos ha abierto las puertas, las ventanas, a ese mundo maravilloso, inmenso del universo. Eso, insisto, no solamente es que nos permita eh, tener esa percepción, sino que eso repercute en nuestro nivel de conciencia, en nuestra capacidad de conciencia. El darnos cuenta que hay algo más que lo que percibimos con nuestros sentidos. El órgano de la visión, como ojo, es importante, pero también el cerebro es muy importante. Sabemos que en el cerebro se configura esas impresiones, esas imágenes que recibimos, que existe esa parte occipital en la que se ha situado siempre el sentido de la interpretación de las imágenes, pero hoy día se sabe que nuestro cerebro actúa como un todo y que hay muchas partes que están interconectadas, no solamente la corteza cerebral, el sistema límbico, el sistema emocional, el cerebro reptiliano, que están conectados y que permiten incluso una percepción mayor o más rápida que el de la corteza cerebral. Antes de seguir con este tema, que forma parte de lo esencial del curso de medicina integradora, vamos a hablar un poco de patologías oculares, de causas y tratamientos, sobre todo desde el punto de vista natural, pero reconociendo la importancia que tiene también la aplicación quirúrgica o incluso el uso de los fármacos para muchísimas patologías oculares. Es importante el conocimiento de la anatomía del ojo, del polo anterior, del polo posterior, del polo medio, el conocimiento del ojo en sí mismo, que se ha comparado muchas veces a una cámara fotográfica. Es importante tener en cuenta esa conexión que existe cerebro-ojo a través del nervio óptico. Ese conocimiento de la anatomía ha permitido la intervención y la curación y la sanación y permite en muchísimos casos, es un elemento fundamental. También es importante el conocimiento de estructuras anexas al ojo, que aun cuando parecen menos importantes, pero su alteración puede terminar afectándonos mucho. El tema del ojo seco, por ejemplo, las glándulas lacrimales, las glándulas sebáceas, pues pueden terminar afectando los músculos adyacentes también. Comentando un poquito de forma breve las diferentes causas de los problemas oculares, bueno, tenemos que hacer mención de los factores hereditarios, traumatismos, desajustes del enfoque, infecciones, alergias, problemas vasculares, intoxicaciones, donde hay que recordar la importancia del tabaco, la mala alimentación, que a su vez afecta en alteraciones metabólicas, como el exceso de azúcar, el exceso de grasas saturadas, alteraciones biológicas, como la tensión alta, la oxidación celular, que forma parte del envejecimiento propio de todo el organismo y, por supuesto, del ojo, desajustes energéticos que contempla la medicina tradicional china, en relación, por ejemplo, a la energía del hígado y su relación con el ojo. Por supuesto, las influencias psicológicas, el estrés, la dificultad para enfocar la vida, emociones como el temor, la rabia, patrones de conducta que tienen una relación, como vamos a ver, sobre la parte física también. O temas muy frecuentes de nuestra época, muy presentes, como el uso excesivo digital de aparatos, el sobreesfuerzo o la mala iluminación, que muchas veces realizamos a la hora de leer, por ejemplo, o de trabajar. Mencionamos algunas patologías oculares, como la miopía o ojo vago, el estrabismo, la blefaritis, la conjuntivitis, el ojo seco, la fatiga ocular, el lagrimeo, el estreñimiento vítreo, las retinopatías diabéticas, el astigmatismo, la miopía, la presbicia o la hipermetropía, que tiene que ver con esos desajustes de las lentes. A su vez también tiene que ver con el tema de los músculos que rodean el rollo ocular y que estudió muy bien el doctor Bath, oftalmólogo americano de Nueva York, y que publicó unos libros conocidos como el método Bath, que tuvieron mucha resonancia en su momento, pero que yo considero que hoy día también tienen mucha importancia, puesto que hoy día seguimos repitiendo los mismos errores de hace 100 años o incluso de forma mucho más intensa. La dificultad para enfocar, la dificultad para mover los ojos,
Bueno, muchos hábitos que existen hoy día en el día a día podrían ser evitados, corregidos o mejorados gracias a los ejercicios oculares. Por tanto, es una obra y un método que yo recomiendo. Dentro de la fatiga ocular, que es un tema muy frecuente, como decíamos, hoy día tenemos que hablar también, asociado a esto, del síndrome visual informático, que es precisamente ese abuso de los aparatos electrónicos que emiten lo que se conoce como luz azul. Una luz azul que a su vez altera la producción de melatonina y que interfiere en el proceso del sueño, entre otras cosas, porque además se ha comprobado en muchos experimentos, en muchas investigaciones, cómo produce un exceso de radicales libres y cómo a su vez eso puede ser causa de la frecuencia tan alta que hay de ojo seco, de tensión ocular o de degeneración macular de la que vamos a hablar. Otra patología muy frecuente son las cataratas. La catarata es el envejecimiento del cristalino, que al final se vuelve opaco, que no permite el paso de la luz y que hoy día se puede corregir extirpando el cristalino e instalando unas lentes en su lugar. Las cataratas es un proceso aparentemente normal y natural propio del envejecimiento, aunque también hay causas asociadas como la diabetes, el uso de corticoides, enfermedades autoinmunes. Existe un tratamiento preventivo, por supuesto, evitando esas causas que conocemos, en los casos avanzados, el caso de la cirugía, o el uso también de antioxidantes, de nutrientes, que han sido muy estudiados por su reconocimiento en la salud ocular. La taurina, la luteína, la zeaxantina, la vitamina C, la vitamina E, el zinc, el cobre o el ácido R-lipoico. Otro tema muy frecuente son los ojos rojos, que aparentemente parece una tontería, pero puede esconder problemas no solo de alergias, conjuntivitis o pequeñas irritaciones, sino a veces puede ser también causa de síntomas de uveitis, de tensión alta, de glaucoma. Entonces es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en esos casos repetitivos o que no se terminan de corregir de una forma normal. En cualquier caso, el uso de la hidroterapia, en los casos de ojos rojos, puede ser una ayuda, a través de chorros, cataplasmas, baños de ojos o cualquiera de las técnicas que la hidroterapia a lo largo del tiempo ha ido desarrollando y que forman parte también de la medicina natural, uno de los procedimientos más sencillos, económicos y efectivos de la medicina natural, en este caso aplicado a la salud ocular. Los orzuelos son también algo muy frecuentes, es consecuencia muchas veces de infecciones y que a su vez pueden estar relacionados con el sistema inmunológico, que siempre hay que cuidar. El tema del glaucoma es un tema ya más grave y encima, además frecuente. Es, como vamos a ver, la segunda causa de ceguera en el mundo. Hay distintos tipos de glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado. Una de las causas es esa de la presión intraocular, consecuencia muchas veces de que el humor acuoso que está dentro del globo ocular no encuentra salida y se produce esa tensión que puede terminar afectando incluso al nervio óptico. Como decíamos, el nervio óptico es esa parte del sistema nervioso que conecta directamente con nuestro cerebro. Dentro del ranking mundial de causas de ceguera, volvemos a repetir, la primera causa es las cataratas, que aunque es un tema muy frecuente y aparentemente normal y que se corrige fácilmente en países civilizados, en países más desarrollados, en algunos países donde los medios sanitarios o higiénicos no lo permiten, pues se convierten en una causa de ceguera, con unas consecuencias muy graves a nivel social, a nivel económico, a nivel personal. La tercera causa es la degeneración macular y luego en cuarta causa pues tenemos diabéticas u otros tipos. Vamos a hablar un poco de la presión ocular. La presión ocular habría que cuidarla, evitando la tensión alta, la tensión vascular, evitando el colesterol, evitando el tabaco, evitando la mala alimentación, bueno, cosas de las que vamos a repetir muchas veces. Y la degeneración macular, que también hay distintos tipos, la degeneración macular seca o la húmeda, y que afecta a la retina, concretamente más a la mácula, que es la parte de la retina que tiene que ver con esa claridad, que nos permite la claridad de las imágenes, y cuyo síntoma es esa desvirtuación, se desvirtúa, se altera la estructura de la imagen y al final se pierde la imagen del centro. Así como en el glaucoma se perdía la imagen periférica, aquí se pierde la imagen central. Por supuesto,
hay que intentar prevenir y detectar esto antes de llegar a ese punto. Cuando se nota una alteración de la percepción de la imagen, por supuesto, el oftalmólogo es el profesional que nos puede decir precisamente lo que nos pasa. Hay tratamientos de degeneración macular, unos más agresivos, otros más naturales. Vamos aquí a hablar de más medidas naturales. El test de Ansler es uno de los sistemas que utilizan los oftalmólogos para detectar esa degeneración macular, precisamente cuando percibimos que esa malla se modifica, se altera. Otras patologías, como la retinosis pigmentaria, también son causa de enfermedad. El síntoma es también esa pérdida de visión lateral. El mundo se vuelve oscuro, pronto se va cerrando a nuestro alrededor. La uveitis, que también tiene mucha sintomatología, o el síndrome de Sjögren, también, cuyos síntomas pueden pasar desapercibidos, pero que debemos prestarle atención, que tiene muchas veces relación con el sistema inmune. Tiene relación también con la diabetes, con el envejecimiento, con el tabaquismo y con el consumo de ciertos nutrientes. Dentro de los procedimientos de la medicina natural, vamos a recordar algunos de los más importantes. Por ejemplo, el primero sería la alimentación. También es importante la fitoterapia, la medicina automolecular, hay técnicas de reflejoterapia, la medicina tradicional china trata los problemas oculares, la auriculoterapia sería una ayudita también. Bueno, dentro de la alimentación tenemos que recordar que existen alimentos sanos, completos, ecológicos, como hay alimentos tóxicos. Dentro de alimentos asociados a la visión, pues recordar alguno, así, la zanahoria, la papaya, los arándanos. Y dentro de la fitoterapia, el mirtilo, la eufrasia, el ginkgo biloba o la marihuana también, sobre lo que últimamente se habla mucho, en los casos sobre todo de glaucoma. Dentro de la medicina ortomolecular, el uso de la vitamina C, la vitamina A, E, zinc, selenio, el ácido lipoico, la luteína, la astaxantina, la zeaxantina y el DHA, como omega 3, como parte del omega 3 del que vamos a hablar. Mencionábamos las reflejoterapias, que es una de las técnicas que se enseñan dentro de la medicina natural, sencilla, pero útil en muchísimos casos. La medicina tradicional china, que tiene más de 2000 años de antigüedad y todo un procedimiento y un conocimiento muy extenso sobre el tema. La auriculoterapia, que se podría incluir dentro de esa medicina de reflejoterapia o incluso energética. O la kinesiología, que nos permite regular ciertas conexiones a nivel energético también. Centrándonos en el tema nutricional y más concretamente en el tema de las grasas, nos centramos en la importancia que tienen los omega 3 para la salud. Los omega 3 hacen una función de nutrición esencial, son ácidos grasos esenciales que hacen una función regeneradora, que hace una función antiinflamatoria, una función anticoagulante y que mejora la comunicación celular. El omega 3 forma parte de la estructura celular, la membrana celular. La calidad de la membrana celular depende de la calidad de las grasas que tomamos. Si tomamos grasas saturadas, nuestra membrana celular se vuelve impermeable y no permite la información, el trasvase de información del exterior al interior y del interior al exterior, no permite que salgan las toxinas. Por tanto, esa célula se intoxica, se envejece y se muere. Y eso ocurre en todas las células del organismo, pero hay células más sensibles a la carencia de ese omega 3, y más concretamente en este caso de la fracción del omega 3 conocida como el DHA. Cuando falta ese nutriente, se produce un envejecimiento de esa membrana celular, una degeneración y se produce, entre otras cosas, la degeneración macular. Es importante tomar omega 3. La fuente principal del omega 3, la fuente principal es el pescado azul crudo, aunque también lo podemos encontrar en fuentes vegetales, como la semilla de lino o de chía, y también se puede encontrar, aunque en menor cantidad, en mucha menor cantidad, en el krill o en las algas. Es importante recurrir a fuentes de máxima concentración, en este caso el pescado azul crudo, o recurrir a concentrados preparados que nos aporten las dosis necesarias, suficientes para mantener los niveles de omega 3 que nuestro cuerpo necesita. Necesitamos unas dosis necesarias, necesitamos unas concentraciones, una calidad también necesaria, pues todo el omega 3 que circula, que se
que se comercializa en el mercado no es igual. El consumo de pescado azul crudo no nos aportaría, o mejor dicho, nos aportaría solo las dosis nutricionales, pero no la dosis terapéutica en la mayoría de los casos. Por tanto, necesitamos recurrir a suplementos que, sobre todo en cuestiones de patologías o cuestiones terapéuticas, podamos recurrir a ello. Afortunadamente, el laboratorio NUA comercializa estas dosis de 1 gramo de DHA puro, certificado, homologado, en forma de triglicéridos, que se asimila perfectamente, y libre de cualquier otro elemento que pueda alterar la asimilación de ello. Las dosis de omega 3, concretamente de DHA, están establecidas, hay protocolos de uso en distintas patologías. Ese sería un elemento. Y otro elemento también a aplicar sería la otra parte de omega 3 conocida como el EPA. Claro está, en dosis de 1200 miligramos, porque dosis más pequeñas, de 120, 180 miligramos, pues no hacen más que una función nutricional, en el mejor de los casos. El EPA, lo que se llama el ácido eicoesapentanoico, evita la tensión, esto que es evita la tensión ocular, es un antiinflamatorio en sí mismo, y en ese sentido actúa a muchísimos niveles, pero también a nivel ocular. Patologías como la blefaritis o la uveitis de la que hemos hablado, pues encuentran en el EPA un elemento importantísimo de aplicación. Además de esos dos elementos, NUA comercializa lo que se llama el NUA DHA Vision, que es una fórmula que contiene, por un lado, el omega 3, el DHA, y por otro lado, una fórmula de vitaminas específicas, que son las que en el estudio ARED se comprobó que eran las fundamentales a nivel visual. El ácido R-lipoico, la taurina, la luteína, la zeaxantina, la vitamina C, la vitamina E, el zinc y el cobre. Como digo, se conoce el efecto del DHA a distintos niveles, a nivel del polo anterior, del polo posterior o en distintas patologías. Y bueno, pues hay unas dosis de protocolo que se recomiendan en muchos casos. Por supuesto, a criterio siempre de los profesionales. Vamos a hablar un poquito de la relación que existe entre el cerebro y el ojo. Antes hablábamos del nervio óptico como esa conexión que existe. La misma retina forma parte del sistema nervioso. Y eso ha permitido entender, comprender y aplicar la posibilidad de detectar patologías neuronales a través del ojo. Patologías como el Alzheimer u otras, se ha comprobado que pueden ser detectadas, diagnosticadas de alguna forma, antes de que eso vaya a más. Eso se ha hecho se ha comprobado en estudios con animales y también se ha hecho con estudios con personas. En este sentido, yo quiero reivindicar aquí el estudio de la iridiología. La iridiología es el estudio del iris, que durante muchos años ha sido un elemento básico dentro de la medicina natural, un elemento de diagnóstico. Igual hoy está un poco más en desuso, de otras cosas porque se ha criticado mucho, se ha cuestionado, pero sin embargo los estudios estos que acabo de mencionar vienen a corroborar la importancia de la iridiología. Cómo nuestro ojo puede ser un espejo o una fotografía de lo que nos pasa en nuestro interior, tanto a nivel orgánico, a nivel neurológico, a nivel cerebral, o a distintos niveles. Las personas que hemos estudiado iridiología, hemos comprobado precisamente la efectividad de ello. Por supuesto que en todo ha habido malas versiones, malas interpretaciones, y eso a veces genera problemas, discusiones y de prestigio en ciertos conceptos. Pero la iridiología como método de diagnóstico está ahí y viene precisamente avalada por los estudios actuales de la neurobiología. No deja de ser, nuestros ojos no dejan de ser, por tanto, una ventana a nuestro interior físico. Pero también es una ventana, es una conexión con nuestra psiquis. Hay una relación entre el ojo, la vista y la psiquis. Por esa relación que hablábamos con la luz. La importancia de la luz, la relación con los biorritmos. Los humanos que vivimos sufrimos unos biorritmos. A veces estamos mejor físicamente y a veces estamos peor. A veces estamos con más fuerza y otras veces con menos. A nivel físico, a nivel emocional o incluso a nivel intelectual. Esto es algo que se tiene en cuenta.
incluso a la hora de hacer una cirugía. Eh, Esto es algo que se tiene en cuenta a nivel laboral, a nivel empresarial también. El estudio de los biorritmos es algo que se ha desarrollado durante mucho tiempo. La relación entre la luz y la influencia sobre la pineal, que marca esos biorritmos, como la influencia de la luz con la terapia, el estudio en la repercusión de los distintos tipos de luz en distintas terapias, el caso de la fototerapia para el tema de la diabetes, perdón, de la depresión, eh, el estudio de lo que se llama la cromoterapia, la influencia de los distintos colores y cómo los distintos colores afectan no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel energético, algo que ya Goethe en su época y la teosofía en su momento también desarrollaron, o de una forma mucho más moderna, lo que se conoce como el estudio de la cronobiología, en el que podemos incluir no solamente el estudio de la luz, de los biorritmos, sino también el estudio del envejecimiento, es decir, ese proceso del paso del tiempo a través de nuestra piel y todo nuestro cuerpo. Pues todo eso viene marcado precisamente por lo mismo, por todos esos biorritmos y por toda esa influencia. Además de eso, por supuesto, hay una relación entre el ojo y la psiquis y las distintas patologías que podemos sufrir y la psiquis. Los ojos no son más ni menos que el espejo del alma. Y hay una pregunta que nos podemos plantear cuando tenemos algún tipo de patología ocular, y es la de que qué es lo que no queremos ver. Eh, Hay toda una corriente psicológica en la que se asocia distintos patrones, distintas emociones, distintas actitudes psicológicas a a la- al hecho de favorecer la aparición de patologías. No es que exista una causa directa, causa-efecto, por supuesto, no pretendemos que eso se vea así, me parece un error contemplarlo así, pero sí podemos ver el factor psicológico como un factor que puede predisponer, que puede crear el terreno adecuado para que una cierta patología se exprese de una forma, en este caso a nivel ocular. Patologías como el daltonismo, la conjuntivitis, el estrabismo, las cataratas, el glaucoma, o incluso la misma ceguera, deberían ser revisadas también desde un punto de vista psicológico. Además del aspecto psicológico sobre el que nos extendemos mucho en el curso de medicina integradora y que forma parte de esa formación tanto a nivel individual como profesional a la que os invitamos a participar y desarrollar, eh, considero muy interesante tener en cuenta este concepto del estudio más allá de la visión física. Decíamos al principio que hay todo un campo de radiaciones, todo un campo electromagnético que nuestros sentidos no perciben. Nuestro sentido de la visión percibe unos, nuestro sentido del oído percibe otros, nuestros sentidos cinestésicos perciben otros. También hemos hablado en otros foros de la intuición y de esas capacidades que los seres humanos tenemos y que nos permiten percibir de alguna forma sensaciones, lugares, momentos, impresiones, acontecimientos. Eh, es decir, existe algo más allá de la percepción física, como existe algo más allá de la visión física, personas que hablan, y hay toda una literatura acerca de eso, de esa visión de la clarividencia, de la visión interior, de la percepción más allá de lo físico. Hay toda una tradición, una cultura acerca del conocimiento de los chakras asociados a glándulas endocrinas, a órganos, a partes de nuestro cuerpo, a sentidos. Existe toda esa energía que hay a nuestro alrededor y no podemos pensar que si existe, no existen los órganos eh, adecuados para percibirlos. Sabemos que existen los instrumentos físicos que somos capaces de desarrollar, algunos, por supuesto, no todos, pero también podría ser comprensible entender que existe dentro de nosotros esas capacidades para percibir ese otro tipo de radiaciones, otro tipo de realidad. Bueno, esa posibilidad de ver más allá de la visión física es uno de los temas que también planteamos como una posibilidad de crecimiento personal, de desarrollo personal, como el desarrollo de unas potencialidades a las que estamos llamados a desarrollar.
como el desarrollo personal, individual, del individuo. ¿Mm? Eh, Quiero terminar con una frase de Antoine de Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos, en el sentido de que, aun cuando tenemos que cuidar nuestros sentidos físicos, nuestro cuerpo físico, pues no debemos cerrarnos a esa posibilidad de que hay algo más, de que podemos y debemos abrirnos a un nuevo concepto de percepción, a un nuevo concepto de interpretación de la realidad, y que esa capacidad de abrirnos a esa interpretación o esa percepción de la realidad nos abre a su vez esos sentidos, esas posibilidades innatas en nosotros. Dentro de ese curso de medicina integradora desarrollamos los ejercicios oculares, las técnicas de hidroterapia, las técnicas de geoterapia, de helioterapia, la relajación, el qigong, la alimentación y todas esas técnicas que permiten mejorar la salud, no solamente física, sino también psicológica y energéticamente. Hay mucha literatura sobre ello. Bueno, dejo aquí dos pinceladas: la enfermedad como camino y el método del doctor Barth, por ejemplo. Y también, bueno, nuestro libro que publicamos ya hace unos años, en el que recopilamos mucha información a nivel nutricional, mucha información en el tema de la influencia de las grasas a nivel ocular y, bueno, y otras patologías. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y espero que, bueno, pues estéis interesados en profundizar en ese conocimiento, pues a través del curso que hemos mencionado. Cualquier información podéis poner en contacto con nosotros.